que es la gran reforma de las pensiones en Chile. ¿Cuál es el problema y cuál fue la solución? Como ustedes saben muy bien, las personas después de cierta edad tienen dificultad física o psicológica para trabajar. Todo esto parte en Prusia, con un dirigente político muy importante para Prusia que se llamó el príncipe Otto von Bismarck, el canciller de hierro de Prusia, el hombre que unificó con las armas a la Alemania y la convirtió en el país que fue en el siglo XX, con consecuencias lamentablemente terribles para Europa y para el mundo. Pero en fin, el príncipe Bismarck decide crear el primer sistema de pensiones organizado del mundo y lo hace inventando algo muy sencillo. Dice, como hay muy poca gente de edad que requiere un ingreso, basta colocar un pequeño impuesto a los trabajadores que están trabajando y con ese pequeño impuesto financiarle una pensión a las personas de edad. Y con bastante inteligencia, él coloca esa edad de jubilación en 65 años, en un momento en que el promedio de vida del prusiano era 45 años. En otras palabras, todos se morían mucho antes de llegar a requerir esta pensión. Entonces Bismarck, que es el político perfecto, te fijas que ofrece algo que es falso al final del día, que es ilusorio, ofrece un beneficio que no va a recibir nadie, pero todo el mundo lo aplaude porque todos pueden creer de que van a vivir hasta los 65. Y si vivía hasta los 65, recibe una pensión del Estado financiada con este pequeño impuesto a los trabajadores. De manera que Bismarck crea este sistema. Técnicamente este sistema, para el que quiere saber más, se ha llamado sistema de beneficio definido, porque Bismarck dice, usted a los 65 va a recibir, por ejemplo, 70% de su sueldo. O sea, él define lo que va a recibir. Podría haberlo definido en $1.000 o 1.000 marcos alemanes. Él lo definió 70% de su sueldo. O sea, él le promete a la gente un beneficio definido. Lo cual, de nuevo, es muy atractivo para la gente, el que alguien le prometa un beneficio al final de la vida. Pero aquí, lamentablemente, Bismarck cometió dos errores fundamentales, dos errores extraordinarios que han generado la actual crisis mundial de las pensiones. El primero fue que Bismarck no se dio cuenta de que con los avances extraordinarios que venían en la medicina, en la biología, la gente iba a vivir mucho más tiempo. Y de la edad promedio de 45 años se pasó a 55, a 65, a 75, y hoy en día en los países desarrollados, e incluso en países de América Latina, porque estos avances médicos son fácilmente exportables, la gente vive fácilmente hasta los 80, 85 años. Y algunos hasta los 90, y la reina madre de Inglaterra vivió hasta los 105 años, costándole mucho dinero a los pobres contribuyentes británicos. Que quizás querían que la reina madre se fuera a encontrar a su creador, digamos, pero mientras ella estuviera acá abajo la mantenían los contribuyentes británicos. Pero ese es el acuerdo del sistema de pensiones de beneficio definido, es que los trabajadores tienen que pagarle las pensiones a la gente. Pero nadie se dio cuenta que la gente iba a vivir tanto tiempo. Entonces ese impuesto pequeño a los trabajadores, que comenzó en el 1% del salario, comenzó a subir al 5, al 10, al 15, al 20, y hoy día en Europa, la mayoría de los países, el impuesto para las pensiones es 20 o 30% del salario mensual de cada trabajador. Entonces a un trabajador le duele mucho, especialmente a un trabajador pobre, de escasos recursos, que si él gana 1.000 quetzales, le quiten 30 quetzales. Y esos 30 o 25 o 20, depende, cada país es distinto, en Guatemala es menos que Europa, pero en fin, ese dinero va al Estado para que el Estado pague las pensiones de gente que vive y vive más tiempo, lo cual
es muy bueno vivir más tiempo, pero es muy malo vivir más tiempo a costa de la gente joven, de los trabajadores, en el fondo de los hijos del país. Entonces Bismarck cometió ese error. Segundo error de Bismarck, no se dio cuenta que en Europa, con el desarrollo económico, las familias comenzaron a tener menos hijos. En aquel entonces la gente tenía 4, 5, 6, 7, 8 hijos. Eso significa que entraban a la fuerza de trabajo todos los años muchos trabajadores a los cuales se les podía cobrar ese impuesto para pagarle las pensiones a la gente de edad. Pero también el desarrollo económico, por razones culturales muy complejas, ha llevado a que las familias tienen cada vez menos hijos. En Europa virtualmente no hay ninguna familia que tenga más de 2 hijos. La mayoría tiene un hijo y basta. Y en Alemania hoy día la gente joven, muchos dicen, no, nosotros no tenemos por qué tener hijos, es muy complicado, no podemos trabajar. Las mujeres en Europa se resisten fuertemente a tener hijos, sin saber la alegría inmensa, por supuesto, que dan los hijos. Pero para ello el costo inmediato de tener hijos es alto. Entonces está cayendo todos los años la tasa de fertilidad, como se llama, y ya hay varios países europeos en que la población está comenzando a descender. En Italia, por ejemplo, en 30 años más van a haber menos italianos que hoy, van a sobrar casas, van a sobrar escuelas y van a faltar hospitales para la gente de edad. Entonces vienen cambios muy complejos, la verdad, y muy difíciles. Y tercer error, 3 errores de Bismarck grande, fue que no se dio cuenta de que cuando a la gente se le promete un beneficio definido, todo el mundo comienza a presionar al Estado para que ese beneficio definido sea mejor. ¿Y cómo puede ser mejor las pensiones? Primero, obteniendo pensiones privilegiadas para los grupos de mayor poder. Entonces, muy pronto después de Bismarck comenzaron los funcionarios públicos, por ejemplo, la gente que manejaba los trenes, en fin, los grupos de mayor poder a pedir ya sea jubilaciones más altas o ya sea jubilaciones más tempranas. Entonces, en un momento en que la gente vivía hasta los 70, 80, 90, y mucha gente en Europa quiere jubilar no a los 65 años de Bismarck, que no se han cambiado nunca, sino que a los 60 o a los 55. Pero solamente el grupo privilegiado. Y el mayor grupo privilegiado son los que hacen las leyes, los congresistas, que en la mayoría de los países del mundo obtienen pensiones después de haber estado 1 o 2 o 3 periodos en el Congreso. Entonces en Chile, cuando yo era ministro del Trabajo, me encontraba con congresistas que habían estado 15 años en el Congreso, o sea, se habían entrado a los 30 años, tenían 45 años y ya les estábamos pagando una pensión por vida, legislada por ellos mismos en favor de ellos y no con el 70% del sueldo, porque un congresista tiene que vivir con el 100% del sueldo, a juicio de ellos. Entonces, son pensiones carísimas. En Brasil sucede esto, en Brasil, incluso, no me acuerdo si fue Fernando Henrique Cardoso, el presidente los llamó los vagabundos. Son una clase en el Estado, los altos funcionarios públicos, que tienen pensiones de $10.000, de $15.000 a los 55 años, y pagados por el hombre de la calle que se mata trabajando y que tiene que pagar este impuesto cada vez más alto. Entonces, todo este sistema, la verdad, es que estaba profundamente mal planteado. Bueno, y lo que pasó fue que de Prusia el sistema se expandió hacia Europa, llegó a Estados Unidos con el presidente Roosevelt, se crea lo que se llama en Estados Unidos el Social Security, que es exactamente el sistema bismarckiano. Yo he testificado en el Senado norteamericano, se lo he dicho a los senadores, esta idea no es americana, los americanos generalmente tienen buena idea. Esta es una mala idea de un prusiano del siglo XIX. Pero como lo introdujo Roosevelt, que fue un presidente muy popular, ganó la guerra, en fin, otras cosas positivas, por supuesto, el sistema del Social Security norteamericano es tremendamente difícil de cambiar, no lo ha podido cambiar ningún gobierno, y va derecho a la quiebra. Hay estudios hechos por todos los presidentes americanos que dicen que en 10, 15, 20, 30 años más, cuando la generación del baby boom comience a jubilarse en Estados Unidos, va a quebrar el sistema de pensiones de Estados Unidos, que es el programa de gobierno más grande del mundo. De manera tal de que va a ser una crisis fenomenal. Y lo mismo le va a pasar al sistema de pensiones de Francia, de Alemania,
de Italia, de España, de Grecia. Bueno, y la idea mala se vino a América Latina. Y América Latina tiene también este sistema bismarckiano, que está basado, como dije, en estos supuestos de demografía y que es tremendamente susceptible a la presión política. Bueno, y en América Latina además al fraude y a la corrupción, porque obviamente que cuando el gobierno maneja toda esta plata es muy fácil para los amigos del gobierno de beneficiarse de mil maneras de estos fondos, cosa que sucede menos en Estados Unidos y menos en Europa del Norte al menos.